Bendito sea nuestro Señor, amén, amén. Por eso es que en el Evangelio nadie puede gloriarse. O usted puede gloriarse, es que yo tuve más fe que tú para creer en la obra de la cruz. No, Señor, la misma fe tuve yo y tiene usted. Así que ese día, hermanos, que creímos, se nos impartió la fe. Y comenzó la nueva vida, la vida de la fe en el creyente. La vida, hermanos, que va a necesitar la fe para resistir las pruebas. La vida de la fe para conquistar retos, desafíos. Va a necesitar fe para creer en un milagro, para creer en una sanidad. Porque ¿a dónde va a tener fe en el pueblo de Dios, hermanos? Si estamos atestados de tanta mentira y de tanto engaño, hermanos, y hablar verdad. Al decir la verdad, cuando usted pone la mirada, hermano, en todo el sistema, hermanos, de salud de nuestra nación y de la nación que sea, eso es como un detalle, hermano, de mafia que está yendo uno a otro, y este come un poquito acá y el otro come un poquito allá, y luego los opioides, le vamos a dar esta cosita para que crea que le va a ir bien. Y han descubierto, hermano, que la medicina que muchas personas le han dado y le han recetado para su mal ha sido harina de maíz en una pastilla. Usted ve, ¿no necesitará usted fe para creer que Dios lo puede sanar? Porque de allá le aseguro que lo engañarán. Necesitamos fe, hermanos. Fe para creer. Necesitamos alimentar entonces nuestra fe para que crezca. Porque si la fe, hermanos, de nosotros no se alimenta, entonces crecen nuestros temores y nuestras dudas. Alguien dijo una vez: alimenta tu fe y verás cómo se mueren de hambre tus dudas y tus temores. Y es verdad, hermano. Si usted alimenta la fe suya con la palabra de Dios, usted comenzará a ver las situaciones de la vida pequeñas. Pero como no hacemos eso, son gigantes. Vamos a alimentar nuestra fe. Y hay una sola manera con esta fe que ya se nos fue dada. Porque si usted recibió al Señor Jesús, usted ya recibió la fe. ¿Cuántos creen eso? Ya recibió la fe. Y no estoy hablando de la fe natural, empírica, no. De la fe que la gente dice: yo tuve fe para esto. Estoy hablando de la fe que Dios da cuando usted recibió al Señor Jesús. Que no es la fe natural que todos tienen. Esta es otra fe. La fe de Dios que viene de Él. Porque si usted habla con todo el mundo, dice: yo tengo fe. Sí, pero la fe que necesitan es para ser salvos. Ellos no tienen fe. Y es la fe que necesitamos primeramente. Entonces se nos fue impartida la fe. Pero dice el apóstol acá que la fe que tenemos nosotros es por el oír. Es por el oír. Este lóbulo que tenemos acá no está ahí puesto, pegado ahí solamente para que se vean bonitos. Al fin y al cabo, algunos no las tenemos bonitas. No es solamente un adorno estético ahí, un oído. No, eso tiene una representación espiritual. Es física, sí, porque lo vemos, pero además de lo físico o más allá de lo físico, hay un objetivo por el cual Dios nos dio un oído. Y dice la palabra que la fe es por el oír. Escúchame, hermano. Cada creyente ahora en Cristo Jesús puede actuar de dos maneras ante las situaciones que vienen a su alrededor. La primera, puede actuar naturalmente como todos los demás. Antes actuábamos naturalmente.
No había escapatoria para nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos dos opciones. Mire qué rica es la gracia, ¿verdad? Porque con la esclavitud de Satanás no teníamos opciones. Éramos esclavos y había que seguirle las pisadas a él. Pero en la gracia no. En la gracia usted tiene la libertad, hermano. Usted puede decidir ahorita, pues no quiero ir a ese predicador y me voy. ¿Qué le va a hacer nada a usted por eso? La gracia es así. Entonces el creyente ahora tiene la libertad de reaccionar de dos maneras. O de manera natural, que es la manera como el hombre natural escucha, percibe, entiende las cosas que están a su alrededor y actúa de acuerdo a lo que ve y a lo que oye. O la segunda opción, que es la que nosotros debemos tomar, que es la acción espiritual de responder de acuerdo al hombre interior y la fe que se le ha sido dada a ese hombre interior. Yo pregunto a ustedes hoy, ¿ustedes creen que solo este mundo natural existe, hermanos? Hay otro mundo. Es un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no se percibe con los ojos físicos ni con los oídos físicos. Se percibe con los oídos espirituales. ¿Usted ve? Que usted tiene que responder de alguna manera. Por eso la palabra dice que no andamos por vista, sino por la fe. Si usted es hijo de Dios y yo, no podemos caminar por lo que vemos y oímos, sino por la fe en la palabra de Dios. El problema es que hemos estado creyendo más a nuestra mente y a lo que la gente dice, a lo que las noticias dicen, a lo que todo el mundo dice y menos la palabra de Dios. Me da mucha tristeza ver cómo muchos de los hermanos se van alejando de la palabra de Dios y creyendo tonterías, creyendo cuentos, creyendo fábulas, creyendo cosas que Dios Padre, y no han creído tu palabra, Señor. Que Dios nos ayude a vivir por la fe. Ahora, escuche, lo que oímos entra. Lo que oímos entra en nuestro espíritu y comienza a hacer un efecto dentro de nosotros. La palabra de Dios nos describe a nosotros como muertos en delitos y pecados. Así dice el apóstol Pablo. Mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo pregunto, ¿puede oír un muerto? Grítele, póngale lo que quiera. Está muerto, no oye. De ahí que la metáfora para nosotros los creyentes, que debemos estar muertos. Que le dicen perro muerto. Yo estoy muerto. De ahí está la metáfora. Diga lo que quiera, yo estoy muerto. Pero como no estamos muertos, reaccionamos inmediatamente, ¿verdad que sí? Que nos digan algo y ¡bum! Usted no sabe con quién se está metiendo. ¿Verdad? Porque no estamos muertos. Pero la Escritura dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Yo quiero agarrar la mano, se me quiere, pero está clavada. Ese es el problema. Porque que tengo ganas de arrancar la mano de la cruz. Sí, pero está clavada, no puedo. Amén, hermano. Aleluya. Lo que oímos comienza a hacer un efecto en nuestra vida. El hombre sin Cristo está muerto, no puede oír. Háblele a un pecador del amor de Dios. Dígale, explíquele, haga por todos lados. Oh, sí, a mí me han dicho, me parece aburrido. Está muerto, no entiende. Póngaselo de mil maneras, no lo va a entender porque está muerto. Es hasta que Dios despierta el oído de la persona mediante la fe que la persona empieza a oír a Dios y a decir, wow, Dios me llama, Dios me está diciendo algo, y empieza a reaccionar la persona porque Dios le está hablando a su oído, como Lázaro. La Biblia dice que estaba 4 días metido en un hoyo, muerto. Pero Jesús le dijo, Lázaro, al muerto, ven fuera.
Y el que estaba muerto, dice, se reincorporó porque oyó la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí reaccionó. Mientras tanto habían habido llantos, lágrimas, que clamores, pero él no oyó ninguna de esas cosas, sino la voz del que le dijo, ven, y vino a la vida. Es hasta que Dios, hermanos, abre los oídos y escuche lo que Dios le dice a aquellos a quienes ya les ha abierto los oídos. Le dice el Señor a estos: el que tiene oídos, Marcos 4:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya se les dieron los oídos y ya se les abrieron. Pero ahora el Señor les dice: a aquel que se le dieron los oídos, aquel al que yo le hablé ya, oiga, escuche lo que Dios está diciendo. Porque quiero decirles, hermanos, que solo la palabra de Dios es la única que puede penetrar en las fibras espirituales de nuestra vida y hacer esa operación en nuestro oído, hermanos, y que podamos oírle. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede abrirle a usted el oído espiritual. Yo le puedo decir mil cosas y le puedo adornar, pero si Dios no le abre a usted el oído, usted no va a entender. De ahí que debe ser nuestra oración: Señor, abre mis oídos para oír, ayúdame a entender, porque si usted no entiende nada. Amén. Así que aquellos a los que Dios les ha abierto los oídos, les dice: oigan. Porque la fe es por el oír. La fe se consolida, hermanos, y se afirma cuando oímos la palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a oír? La palabra de Dios. Escúcheme, hermano. La acción del oír espiritual es por la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede quitarte la cera de tu oído y hacer un éfata, abrirte el oído. El Señor Jesús habló en dos pasajes diferentes acerca de escuchar y de que la fe se consolide en nosotros. Y la primera expresión que el Señor usó fue en Marcos capítulo 4, verso 24. Les dijo también, escuche, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que... Lo siento por usted, pero usted está oyendo. Y por causa de oír, si usted no hace lo que oye, dice que se le añadirá. Se está diciendo acá en esta escritura, hermanos, mirad lo que oís. ¿Qué oímos, hermanos? ¿Qué oímos? La información que oímos, la doctrina que oímos, la enseñanza que oímos. ¿Qué oímos? Porque el Señor dice: mirad lo que oís. ¿A quién está oyendo usted, hermano? ¿Quién es su consejero? ¿O quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son los que le brindan, le traen a usted información? ¿Quiénes son los que le dan la doctrina a usted? Porque el Señor dice: mirad lo que oís. Posiblemente usted esté oyendo a usted mismo y oyendo lo que su propio corazón produce.
Y la Biblia dice que lo que nuestro propio corazón produce es engañoso, porque a veces mi corazón me dice que soy bonito, a veces me dice que soy feo, a veces me dice que estoy bien, a veces que no se entiende el asunto con el corazón. ¿O no es verdad eso, hermano? Confiar en nuestro corazón es lo peor que usted puede hacer. ¿A quién está huyendo usted? Muy importante, hermanos. ¿A quién usted está oyendo? Pero el Señor fue más allá. Y en la otra escritura de Lucas capítulo 8, verso 18 dice, lo dice de otra manera. Aquí dice, mirad cómo oís. Allá es, mirad lo que oís. Y aquí dice, mirad lo que oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener. Y uno se pone a pensar, ¿pero qué tiene que ver un asunto de oír con esa cosa de que me añadan y me quitan? Yo quiero que usted realice hoy, hermano, de que el asunto del oír no es tan liviano como parece. Es poderoso, porque aquí dice, mirad cómo oís. Porque dependiendo de cómo tú oyes, o te van a añadir o te van a quitar. Y aún lo que pienses tener por causa de cómo oyes, tú puedes llegar a no tenerlo. Aún hasta lo que yo quisiera tener. Eso es profundo, hermanos. Hay gente que no tiene ahora nada porque no están oyendo bien. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién está siguiendo usted? ¿A quién le está oyendo la voz? Y venimos ahora, ¿cómo está oyendo usted? Porque uno puede oír distraído, uno puede oír indiferente, uno puede oír indolente, uno puede oír de mil formas, que es lo que le pasa a los muchachos. Cuando uno les está hablando, oh sí, pero haciendo cosas. Escúcheme, míreme y escúcheme. Y le digo a ustedes, padres, no hablen con sus hijos y haciendo otra cosa y apretando y hablando. ¿Qué comunicación es esa? ¿Será que están oyendo y discerniendo, digeriendo la información que estamos dando? No. Porque están escuchando indolentemente, indiferentemente, distraídos. Y Jesús dice, mirad cómo oís. Para hablar con los muchachos, hermano, uno tiene que amarrarse el pantalón. Míreme a los ojos. Deje eso y míreme. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque si no ellos, ya usted sabe lo que hacen. Ay de usted si no se amarra el cincho, hermano, como padre. Y se pone en el lugar para, escúcheme, ¿cómo oímos? ¿Cómo están ustedes oyendo ahora, hermanos? ¿Con atención? ¿O indiferentemente, distraídos? Porque hay muchos distractores, hermanos. En esta casa procuramos que no hayan distracciones. Les proveemos cuidado de niños. Dios bendiga a nuestras hermanas que tienen que fajarse, hermanos, durante 2 horas cuidando a esos niños que gritan, que lloran, para que ustedes estén tranquilos acá, escuchando la palabra de Dios. ¿No ese es un privilegio, hermanos? Ay de usted si usted no está oyendo bien, porque dice, ¿qué dice? Que se le será quitado. Porque lo que usted escuche hoy, si usted no lo está haciendo de la manera correcta, le será borrado. Y lo que piensa tener mañana, se le quitará igualmente. Oh no, Señor, mejor escuchamos, ¿verdad que sí? La fe viene por el oír. Pero el oír bien la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios cada día, hermanos, está carente de la fe y arrastrado y, hermanos, y sufriendo y en agonía, y somos hijos de Dios pero sufriendo y comiéndonos las uñas y en ese afán y en ese abatimiento? ¿Por qué? ¿Acaso la obra de Cristo es barata? ¿Acaso esta palabra no sirve, hermano? ¿Por qué?
Porque no estamos oyendo la palabra de Dios, hermano. Y preguntamos cuántos leyeron la Biblia esta semana e hicieron su devocional para oír a Dios. No sé cuántas manos se levantarían acá. Tal vez 2 o 3. Los demás corriendo, trabajando y aquí y por allá. Está bien, sí. Pero yo les digo la verdad, hermano. Necesitamos oír a Dios y su palabra. Eso hicieron los hombres, hermanos, en el antiguo. Oyeron a Dios en el Antiguo Testamento. Aún los padres de esta nación oyeron a Dios y formaron una nación fuerte, hermanos, que sigue siendo, a pesar de sus crisis, hermanos, fuerte la nación, porque fue gente que oyó a Dios, que tomaron la Biblia en cuenta, la palabra de Dios. Pero la gente no está oyendo la palabra de Dios, hermanos. No está leyendo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que por el oír viene la fe, pero oírla con atención, oírla con interés. Señor, háblame. Como dijeron los antiguos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, decían los antiguos. Esa actitud, hermano. Hablaba el Señor. Y dice uno de los profetas, oí tu voz y temí, Señor. Pudrición entró en mis huesos, me desbaraté. Háblame, Señor, háblame. Pero hoy no queremos oír la voz de Dios, hermano. Nos da pereza, aburrimiento y todo tipo de cosas el enemigo trae para que digamos que estamos oyendo y que estamos en la iglesia. Pero no está funcionando nada en nuestra vida. Los matrimonios muriéndose, hermano, destruyéndose. Nuestros hijos perdidos. ¿Qué está mal entonces, hermanos? ¿Qué está mal? ¿Dios está mal entonces? Dios no está mal. Su palabra es fiel y verdadera, infalible y eterna. Somos nosotros los que estamos equivocados, hermanos, y estamos haciendo al revés las cosas. Lo que debería de estar adelante de nosotros lo hemos puesto atrás. Los oigo, hermanos. Amén, amén. Aleluya. Mirad lo que oís. Escúcheme. La palabra de Dios no produce emociones, sino convicciones. ¿Usted me escuchó? La palabra de Dios, este libro llamado la Biblia, que debemos oír para que nuestra fe crezca para resistir las pruebas. ¿Qué le dice Dios a los cristianos que sufren pruebas? Resístanle al diablo, sométanse a Dios y resístanle firmes en la fe. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, ya no voy a la iglesia. Ay, que aquí no hay fe. No hay fe. Por eso dice la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes tu fe, hermano? Venga lo que venga. A mí no me interesa, como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestad. A mí nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es fe para creer a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Pero como no estamos oyendo la palabra de Dios, sino lo que está a nuestro alrededor, mire usted cómo la gente padece. Yo veo algunos, de momento, programas de que pasan por ahí, de que un hombre vino a hacerle una pedicure a una persona que está sufriendo y nomás asoma el hombre a la puerta. ¿Qué le pasa a esas personas? Lloran por todo, hermano. Y llorando, se derritan por todo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen convicciones, hermano. Venga el que venga. A mí el que me hace llorar es el único que me derrite a mí, hermano. Y claro, una situación real de compasión me hace llorar. Pero por cualquier bobería no tengo tiempo para derramar mis lágrimas por bobería. No, Señor. Yo lloro delante de la pared. Él me derrite como usted no tiene una idea. Pero esa gente, hermano, que apenas llega un periodista por ahí, derretido, ay. Padre Dios,
sobre gente, cómo vive sin identidad, sin convicción, sin fuerza en el hombre interior de ellos. Cualquier cosa los derrite. No hay convicción en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que estamos oyendo es tonteras de afuera, viviendo como viven todos los demás, que si tiene la dama buenas uñitas, si se arregló esa semana es campeona, pero si la otra semana no se hizo nada, ni pedicure, ni manicure, qué sé yo, todos los cure, está hecho una melcocha. No vivimos de eso, hermano, no vivimos de eso. Amén. No estamos creyendo la palabra de Dios. Estamos acá, los predicadores que vienen acá a inyectar la palabra de Dios. Algunos no quieren. Pero esta es, hermanos, hígado crudo. Como cuando yo estaba jovencito, que mi papá me dice, estaba en el desarrollo, según allá dicen que si uno no lo vacuna y no le ponen vitaminas y la cosa es que se puede hacer loco uno y que no. Y mi papá oyó eso y mandó a comprar vitaminas de hígado crudo. ¡Ay, padre! ¡Qué me dolieron esas cosas, hermano! ¡Ah! Desarrollé temor por las agujas. Sí. Pero a decir verdad, esas vitaminas de hígado crudo, ¡ah!, hicieron este hombre, mire. Amén, amén. Ay, no es esto, es lo que está acá adentro, hermanos. Amén. Porque aquí esto, mire, es una. Amén. Ríase, hermano. Le doy permiso que se ría de eso. Aleluya. No estamos escuchando a Dios. Amén. La fe no es una emoción, hermanos. Porque la palabra no produce emociones, sino convicciones. Entonces la fe no es una emoción. La fe tampoco son impresiones subjetivas. O dicho de otro modo, sentimientos dentro de nosotros que van y que vienen, de los cuales no estamos seguros y desaparecen. Impresiones subjetivas. Hay gente que vive de eso, de la impresión. Mira, me impresionó. Pero esa fue la cara, hermano, que te dieron para que te impresionara, ¿verdad que sí? Pero mírale el otro lado, al restaurante. El lado bueno del restaurante es la mesa pulida, pero allá en la cocina hay cucarachas y ratones, hermano. Bueno, no digo que todos los restaurantes, pero esa es la cara para que te impresiones y tengas la impresión subjetiva de que, ay, esto es bonito, esto está hermoso. Pero no te das cuenta que de momento no estés comiendo saludablemente. Así es la fe. No son impresiones subjetivas. Ay, que yo siento de Dios. Esa es una de las palabras más comunes en los círculos cristianos. Yo siento de Dios. Yo siento del Espíritu. Véalo por todos lados. Yo siento de Dios. Y siento de Dios que debo meterme en ayuno. Pero el segundo ayuno, ya no puedo. Pero entonces, ¿qué es eso, hermano? Es una impresión tuya, una emoción, ya se te fue. La fe no es eso, hermano. Y no puedo dejar de citar la palabra de Dios, lo que dice Hebreos 11, 1 y 2 de lo que es la fe. Y la fe, por la palabra de Dios, dice es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En conclusión, la fe es creer en Dios y creerle a Dios. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Nosotros no estamos ahorita en el nuevo templo, ¿verdad que no? Pero si tenemos fe, estamos allá. ¿Y cuántos están conmigo en la fe? Aleluya, en la sustancia de la fe estamos allá. Amén, amén, en la esencia de la fe estamos allá.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. Y no hay nada que, hermanos, a uno le agrade más que a uno le crean. Mire, usted míreme a mí como mentiroso, como falta de integridad y me ofenderá. Sí, me va a ofender. Porque yo tengo una persona. Y si usted me cree a mí como mentiroso y aún me lo dice, tú eres mentiroso, me ofende, hermano. Me va a ofender. Pero dígale a una persona, yo te creo a ti. Yo sé que tú eres fiel y que tú vas a cumplir. Uy, ese hombre levanta el pecho y dice, le voy a cumplir para que vea. Así es nuestro Dios, hermano. La fe agrada a Dios. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Usted está buscando a Dios, siga buscándolo y crea, confía en Él. ¿Qué es lo que usted está buscando? Yo no lo sé. Que sea imposible, no me importa. Dios no tiene pobreza en su reino. Aleluya. Oh, Él es rico y abundante en misericordia y en bondad. Aleluya. Fíjese que la Escritura dice que su misericordia es para una generación. No. Es para 1000 generaciones. Hermanos, de Adán hasta los días del Señor Jesucristo hubieron apenas 14 generaciones. Imagínese usted. Y de esos días para acá, que hayan habido otras 14 generaciones, ¿hay cuántas? Digamos 28. Y dice que su misericordia es para 1000 generaciones. Ay, hermanos, hay abundancia en Él. Fe para creer en nuestro Dios. ¿Qué es la fe? Dijimos, es la certeza. Quiero ir cerrando y decirle a usted que si usted ha estado mirando este libro llamado la Biblia, un libro aburridor, un libro que no entiendo, veo surcos de letras y trabazones de acontecimientos, no comprendo. Así miran la Biblia muchas personas. Leo y no entiendo. Peor si es el lenguaje de la Reina Valera de 1960. No comprendo. Le voy a decir un consejo. Comience a leer la Biblia con otro corazón, con otra expectativa, con otra fe de que Dios le hable y Dios le va a hablar a usted. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Yo desayuné muy poquito y ya mis tripas están doliéndose. Necesito comer para vivir. Pero Jesús dijo, no solo de pan viven los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted escuchó esa expresión? Palabras que salen de la boca de Dios. Este libro llamado la Biblia, como constitución de reino, ya se nos fue dada, está escrita. No hay nada que añadirle ni quitarle a esto. Es nuestra ley en el reino de Dios. Amén, hermano. Pero la palabra viva, la palabra hablante de Dios. Escúchenme, les he dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora me voy a callar por un segundo. ¿Usted escuchó algo? No, ¿verdad? Pero ahora ya hablé. Usted está escuchando. Así es esto. Dios ya habló a través de esta palabra. Está allí, está escrita. Pero ahora viene la palabra hablante de Dios, que es la palabra rema. ¿Qué es esa? La palabra que salen de aquí, de estas letras, salen, hermanos, y se meten en nuestro corazón como una saeta ardiente y comienzan a producir un incendio en nuestra vida. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita.
la palabra hablante, la que sale de la boca de Dios. Porque muchos están leyendo este libro llamado la Biblia de la manera religiosa, de la manera tradicional, sin corazón, sin expectativa para que Dios le hable. Pero cuando una persona lee, Señor, dame una palabra, Señor, necesito oír tu voz. De momento leyendo cosas que había leído por años de la misma manera y entendiendo lo mismo, pero ahora por la palabra hablante de Dios, algo sale de ahí y se mete en su corazón. Esa es la palabra que el pueblo necesita vivir en este tiempo, hermanos. Amén. Esa palabra hablante es lo que Dios le va a dar a usted para una situación específica. Esta semana Dios no se las voy a decir porque esa palabra fue para mí. Lo que Dios me da para ustedes, yo se lo doy a ustedes, hermanos. Pero esta semana Dios me dio una palabra para mí. Y yo decía, Dios mío, pero yo he leído esto y me lo sé de memoria por cientos de veces. Pero esa mañana en la presencia de mi Dios, pidiendo su consejo, buscando su ayuda, saltó la palabra, hermano. Y se me pegó en el espíritu y ahí la tengo, hermano. Y la he puesto como piedra sobre mis pies. Y le he dicho, Señor, caminaré sobre ella, porque es tu palabra y es viva y eficaz. Amén. Y no me vas a dejar avergonzado. Amén, amén. Eso es lo que usted necesita, hermano. Esa palabra hablante, diciendo de Dios. Porque si usted sigue leyendo de esa manera que usted está leyendo la Biblia con sueño, sí, Jesús lloró, Señor, ya hice, hermano. Así no es, hermano. Si es que la lee. Alguien dijo una vez, si las páginas de la Biblia están sucias, como esta Biblia, mire, está bien, un poquito sucia, ¿verdad? Es porque tu alma está limpia. Pero si las páginas de la Biblia están tan limpias y pegadas, es porque tu alma está sucia y pegada. Amén. Y así están las Biblias de muchos de ustedes, hermano. Nuevecitas, sin ningún rayón, sin ninguna nota. Y por eso veo la pobreza del alma. Amén. Y la falta de la fe que hay en el pueblo de Dios. Amén, hermano. Aleluya. No ensucie la Biblia usted para que le creamos. Aleluya. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe fue producida por Dios en nosotros. Hebreos 12, verso 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. El originador, el causante de nuestra fe es Cristo. Pero el que la consuma, aquí es consumar de terminar algo, no es consumir de quemar algo. Sino consumado de terminar algo. Lo que quiere decir que la fe que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, o que Él ha puesto en usted para alcanzar determinada cosa, si Dios se la puso, Él la va a terminar. Y esa es mi convicción. Porque todo lo que Dios comienza, lo termina. Dios no es ningún chapucero ni ojalatero como, ¿verdad? Uno escucha de gente que comienza y no, Dios comienza y termina. Amén. Y Él lo va a hacer con nosotros si comenzó algo. A mí me gusta el carácter de Dios. Yo soy el alfa, dice Él, y la omega. El principio y el fin. Si hay comienzo en mí, hay final en mí. No es cosa que comenzamos algo y ¿dónde está? ¿Y dónde? No, terminado es en Dios. Aleluya. Así que usted tenga la fe que si Él ha comenzado algo en usted, lo va a terminar. Pero empiece a oír a Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creyentes en Cristo Jesús en este día. Si tienen Biblias en sus casas guardadas, sáquenlas. Amén. Y comiencen a escudriñarlas, a leerlas. Y Dios les comenzará a hablar.
Porque si hay alguien al que nosotros necesitamos oír es a Dios. Oír este mundo no tiene sentido, hermanos. ¿Hay alguna buena noticia que nosotros podamos oír ahora, hermano? ¿Hay algo bueno que los grandes motivadores puedan decirnos a nosotros? La fe no se motiva, hermanos, con motivadores cristianos, ni con chistes cristianos, ni con pensadores cristianos. Se motiva con la palabra de Dios. Ella es como algo que es el clavo, y el imán de la palabra de Dios lo endereza. Póngale un imán, hermanos, a un clavito, acérqueselo y se para. Se endereza. Así es la fe. Cuando escucha la palabra de Dios, se endereza y dice: este es mi Dios, ese es el Dios, ahí estoy yo, ahí me edifico yo, allí me construyo yo. Pero como no hay palabra, ese clavo está mojoso ahí, mojoso. Pero cuando escucha la palabra de Dios, hermano, va a oír.